Muy buenos días a todos y bienvenidos a la nueva videoclase de matemáticas. Antes de comenzar, quiero enviarles un saludo muy afectuoso a todos quienes estén viendo este video. Espero que se encuentren bien, junto a sus familias, en sus casas, que puedan, en la medida de lo posible, hacer sus tareas, enviarlas a nuestros correos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, escríbanme, ¿sí? Voy a estar encantado de poder ayudarlos. Y dicho esto, ahora sí, vamos con la clase del día de hoy. Para comenzar, les dejaré las respuestas a los ejercicios que dejamos planteadas la semana pasada en el video de proporcionalidad directa. Invito además a todos quienes aún no han enviado su tarea, la puedan enviar a mi correo ahora que tienen las respuestas y pueden contrastar sus resultados con los que aparecerán en pantalla. Muy bien, ahora sí, vamos con la clase del día de hoy. Hoy hablaremos sobre la proporcionalidad inversa. Para que entiendas mejor este concepto, te invito a que pensemos en el siguiente caso. Como te habrás informado por los medios de comunicación o por las redes sociales, en la localidad china de Wuhan se construyó un hospital para 1000 pacientes en 10 días y se estima que para su construcción participaron al menos 7000 personas. Te invito a que pienses lo siguiente. Si en vez de 7000 personas solamente hubieran trabajado en su construcción la mitad, es decir, 3500 trabajadores, ¿se hubieran tardado más o menos tiempo en poder realizar este hospital? ¿Qué crees tú? Así es, se hubieran tardado más tiempo en poder construirlo. Podríamos decir incluso que si tenemos la mitad de los trabajadores, se hubieran tardado el doble en poder construirlo. ¿Sí? Este es uno de los tantos ejemplos que podemos ver de la aplicación de la proporcionalidad inversa en la vida cotidiana. Pudiste ver entonces que a medida que una variable disminuye, la otra aumenta. O viceversa, mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Por definición, decimos que dos variables, x e y, son inversamente proporcionales si, al aumentar o disminuir una de ellas en un cierto factor, la otra disminuye o aumenta en el mismo factor. En toda proporción inversa, el producto de los valores es constante, es decir que x por y es igual a k, que representa nuestra constante de proporcionalidad o el valor que se repite, tal como vimos en la proporción directa. Apliquemos esta definición a nuestro ejemplo. Dijimos que se requirieron 7000 personas para construir este hospital en 10 días. Si ahora tuviéramos solo la mitad de trabajadores, es decir, 3500, no deberíamos demorar el doble, o sea, 20 días. Comprobémoslo. Primero, calculamos el valor de la constante. Para esto debemos multiplicar nuestras variables, es decir, x e y. Recordemos que x corresponde a nuestra variable independiente e y corresponde a nuestra variable dependiente. En nuestro ejemplo, ¿cuál sería nuestra variable dependiente? Así es, los días de construcción. Piensa que mientras más trabajadores tengamos, menos días nos demoraremos en construir. O al revés, mientras menos trabajadores hayan, más días tardaremos en construir el hospital. Por lo tanto, la duración de la construcción depende de la cantidad de trabajadores. Muy bien, multiplicamos entonces la cantidad de trabajadores, es decir, 7000, por la cantidad de días que tardan en construir el hospital, o sea, 10. Si realizamos esta multiplicación, obtendremos como resultado 70.000. Esta es entonces nuestra constante de proporcionalidad. Veamos si se cumple cuando tenemos la mitad de trabajadores. La mitad de 7000 es 3500 y dijimos que al tener la mitad de trabajadores no demoraremos el doble de tiempo en construir, o sea, 20 días. Debemos multiplicar entonces 3500 por 20. Esto nos da como resultado también 70.000. Entonces comprobamos que corresponde a una proporción inversa y que además la constante de proporcionalidad es 70.000. Y si ahora la cantidad de trabajadores se volviera a reducir
y solo tuviéramos 1750, ¿cuántos días se tardarían en construir el mismo hospital? Lo que debemos hacer es plantear esta situación como una igualdad entre el producto de nuestras variables y la constante de proporcionalidad. Vamos a calcular. Tenemos 1750 trabajadores y no sabemos cuántos días tardamos. Es este el valor que buscamos determinar, por lo que le asignamos la letra X. Ahora, esta multiplicación la debemos igualar a la constante de proporcionalidad que acabamos de determinar, es decir, 70.000. Muy bien. Para resolver esta ecuación, despejamos la letra X pasando hacia el lado derecho de la igualdad los 1750 que están multiplicando a la letra X con su operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Así es, la división. Es decir, pasa dividiendo a 70.000. Si realizas esta operación, nos da como resultado 40. Es decir, que con 1750 trabajadores tardamos 40 días en construir este hospital. Puedes ver que a medida que disminuye una variable, la otra aumenta en la misma proporción. Si reducimos la cantidad de trabajadores a la mitad, tardamos el doble de tiempo. Y si reducimos a un cuarto la cantidad de trabajadores, tardamos 4 veces más que en un comienzo. Muy bien, otra característica de la proporcionalidad inversa es que la gráfica que representa este tipo de proporcionalidad es una curva que no pasa por el origen ni intersecta los ejes, es decir, se sigue extendiendo sin tocar el eje X ni el eje Y. Grafiquemos los datos que acabamos de obtener de nuestro ejemplo del Hospital de Wuhan para ver si se cumple con esta gráfica. Recuerda que la variable X es la variable independiente y se grafica en el eje X. Esta corresponde a los trabajadores. Y la variable Y es nuestra variable dependiente. Esta se grafica en el eje Y y representa a los días. Si representamos los datos de la tabla en nuestro gráfico, obtendríamos lo siguiente. Puedes ver que con esta cantidad de datos no se nota la forma de la gráfica de una proporcionalidad inversa, pero podemos agregar otro dato para notar de mejor manera la gráfica que le corresponde. Piensa que si ahora tuviéramos 875 trabajadores, es decir, menos trabajadores aún, debiéramos tardarnos más días en poder construirlo. Si realizamos los cálculos, obtendremos que tardaremos 80 días. Compruébalo. Si multiplicas estos valores, el resultado debiera ser ¿cuánto? ¿Recuerdas el valor de nuestra constante de proporcionalidad? Así es, 70.000. Muy bien, si graficamos estos valores, obtendríamos lo siguiente. Ahora sí, si unimos estos puntos, podemos ver que la gráfica ahora sí tiene la forma de una gráfica que representa a la proporcionalidad inversa. Otra situación donde podemos ver la aplicación de la proporcionalidad inversa es en la ley de los gases ideales que ya viste este año en ciencias. Como ya sabes, a temperatura constante, el volumen de una masa de un gas es inversamente proporcional a la presión. La fórmula que modela esta situación es: la presión por el volumen es igual a una constante. Puedes ver que es igual a la fórmula con la que determinamos la constante de proporcionalidad en la proporcionalidad inversa. Multiplicamos dos variables y obtenemos un valor constante. Veamos un ejemplo. Decimos que un gas tiene un volumen de 500 litros a una presión de 2 atmósferas. Calcula el volumen de este gas si aumentamos la presión hasta 5 atmósferas. Muy bien, como dijimos, este ejemplo se puede modelar mediante la proporcionalidad inversa. Por lo tanto, para obtener la constante de proporcionalidad, debemos multiplicar las variables, en este caso, volumen y presión. El volumen es de 500 litros y la presión es de 2 atmósferas. Si multiplicamos estos valores, esto nos da como resultado 1000. Ahora, como queremos determinar el volumen con una presión de 5 atmósferas, debemos plantear la misma operación. Multiplicamos la presión, en este caso de 5 atmósferas, por el volumen. Como desconocemos el valor del volumen, le asignamos la variable
x, que será el valor que debemos encontrar en la ecuación que plantearemos. Ahora, todo esto lo debemos igualar a 1000. Recuerda que ese es el valor de la constante que acabamos de determinar. Ahora sí, tenemos una ecuación de la que podemos despejar la letra x. Para esto, pasamos el valor que está multiplicando a x, es decir, 5, hacia la derecha de la igualdad, con su operación contraria, es decir, dividiendo. Nos quedaría lo siguiente. Si realizamos esta operación, el resultado final es de 200 litros. Puedes ver entonces que al aumentar la presión, el volumen disminuyó. Pasamos de un volumen de 500 litros a un volumen de 200 litros. Puedes ver entonces que se cumple esta propiedad. Y si la presión ahora fuera de 10 atmósferas, ¿cuál sería el volumen? Muy bien, la respuesta a este ejercicio te la dejo en una guía que podrás encontrar en la descripción de este video. En esta guía encontrarás además ejercicios de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Aquí encontrarás todos los pasos para su realización. Si tienes alguna duda, escríbeme a mi correo. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que estés muy bien y nos veremos en un próximo video.